Tengo para ustedes 3 historias más. Esas historias no terminaron como la historia de estos jóvenes, no terminaron como la historia de Basti, ni como la historia de Esther, ni como la historia de los 3 jóvenes. Las historias que tengo para contarles son historias de fidelidad y de milagros. Depende cómo lo querramos ver, terminaron bien o terminaron mal. Son historias de mártires modernos, de una región que permaneció oculta para nosotros, para Occidente, durante muchos años, porque formaba parte de lo que conocimos como la cortina de hierro. Los países que pertenecían a la Unión Soviética, un país declaradamente ateo, se vieron frente a la prohibición de ser religioso. Así que la iglesia tuvo que ser subterránea. Nadie podía declarar que era religioso a menos que quisiera ir a la cárcel o quisiera sufrir toda serie de castigos. Y había un problema mucho más grave, y era el servicio militar. Todos los jóvenes tenían que hacer el servicio militar en la Unión Soviética a los 20 años, y en el servicio militar, los que eran cristianos la pasaban muy mal. La primera historia es la historia de Iván Moiseyev, nacido en Moldavia en 1953. Cuando fue llamado al ejército para hacer el servicio militar en la Unión Soviética, él propuso en su corazón mantenerse fiel, como los 3 jóvenes en Babilonia. Mantenerse fiel pasara lo que pasase. Y todos los días se levantaba más temprano que lo que requerían las autoridades del ejército para orar, para que Dios le diera fuerza suficiente para sobrellevar ese día. Y todos los días lo descubrían orando y lo ponían en un castigo que consistía en no comer. Y lo tuvieron 5 días sin comer, esperando que se debilitara, y le preguntaban, ¿todavía sigue creyendo en Dios? Y él relata en este libro que de su testimonio, son cartas que le contaba a sus padres, que no sentía hambre y que estaba bien y fuerte. Así que los castigos siguieron. Decidieron darle de comer. Pero como llegó el invierno, las temperaturas en Rusia o en esa zona son muy bajas, de hasta 30 o 40 grados bajo cero, y decidieron ponerlo de guardia afuera a la intemperie con ropa de verano. Y cada 2 horas venía un oficial vestido con todos los abrigos que podía y le preguntaba, ¿todavía cree en Dios? Sí, señor, todavía creo en Dios. Y a los 10 minutos el oficial se iba temblando a pesar de que estaba totalmente cubierto de abrigo. Volvía otro oficial 2 horas después, les decía, ¿todavía cree en Dios? Todavía creo en Dios. Y él relata que no sentía frío, la temperatura era de 30 grados bajo cero y no sentía frío. Eso ocurrió durante varias semanas seguidas. Un día, en una reunión de adoctrinamiento, había 20 soldados que iban a recibir a unos políticos que iban a venir a hablarles de las bondades y las maravillas del sistema soviético. Pero resulta ser que esos políticos finalmente no llegaron. Entonces, un oficial, un sargento que estaba allí, les dijo, bueno, hagamos un tema entre nosotros.
¿Qué les parece si le preguntamos a Iván por qué él cree en Dios? Y él dice, porque mi Dios es todopoderoso, porque Él puede hacer todas las cosas y Él creó el mundo y Él es el Dios de todo el universo. ¡Oh, vamos, el Dios de todo el universo! ¡Qué cosa tan ridícula! Mira, si es todopoderoso tu Dios, le dijo el sargento, que haga que me den un permiso para ir a mi casa porque me lo están negando desde hace varios meses. Y no puedo lograr ese permiso. Si tu Dios logra que me den el permiso, entonces yo voy a creer en ese Dios. Iván no le respondió inmediatamente. Hizo lo que todos nosotros debemos hacer. Le preguntó a Dios cuál debía ser su respuesta. Y Dios le dijo en la oración, diles que puedo hacerlo. Entonces él le dijo, mañana usted va a tener el permiso para ir a su casa. Vamos, mañana voy a tener el permiso. Eso es imposible. Al día siguiente, sin que ellos lo supieran, llegó un general del ejército soviético y dijo que el sargento tenía que irse urgentemente a su casa. Hicieron los papeles y le dijeron al sargento, vaya a tomar rápidamente el tren y vaya a su casa. Entonces el sargento fue a hablar con Iván y le dijo, Iván, me acaban de dar el permiso para ir a mi casa. ¿Esta es la respuesta de Dios? Por supuesto que es la respuesta de Dios. Vaya a su casa y dé testimonio de lo que Dios está haciendo por usted. Y crea en Dios. Creo en Dios, le dijo, porque esto es un milagro. Entonces que el sargento salió y otros soldados que habían estado en la reunión y que se enteraron que el sargento había recibido el permiso, fueron corriendo y le dijeron a otros oficiales, mire, lo que está ocurriendo es un milagro del Dios de Iván, porque le dieron un permiso al sargento mayor y ahora se va a su casa, que era lo que habíamos arreglado. Le contaron la historia de lo que había sucedido el día anterior. Entonces los oficiales rápidamente enviaron a una guardia que vaya a buscar al sargento y que lo traiga para que no se cumpla la voluntad de Dios y para que no se vea el poder de Dios. Pero el tren ya había partido. Y cuando volvió el sargento, después de su estada en su casa, dijo, pude compartir con mi familia, ahora yo soy creyente. Y todos los soldados que estuvieron presentes en esa reunión, 20 soldados, se declararon creyentes, porque esto es un milagro, dijeron. Pero Satanás no está contento con ese tipo de reacciones de la gente cuando la gente empieza a creer en Dios, así que quiso matarlo a Iván. Tuvo un accidente muy grave, un camión le pasó por arriba, un camión de 6,5 toneladas del ejército, le pasó por arriba y prácticamente le destruyó el brazo y el pulmón. Lo llevaron urgente a la enfermería y parecía que se moría. Llamaron a los médicos de Crimea, que era una localidad cercana de donde estaba, al mejor cirujano para que le salvara la vida, porque no podían permitir que un accidente del ejército soviético matara a un soldado de esa manera. Cuando llegó el cirujano mayor del ejército proveniente de Crimea, a Iván ya le habían dado de alta. Tenía el brazo totalmente restaurado y su pulmón no tenía ningún tipo de secuela del accidente. Solamente habían pasado unos días. No tenía fiebre y el cirujano que había venido dijo, eso no puede ser, esto no puede ser porque yo vi las radiografías de su brazo y he venido para amputárselo. Y él dice, ¿cómo me va a amputar este brazo? Miren qué bien que está. Totalmente restaurado. Muchos más, toda la compañía que vio ese milagro, 200 soldados, creyeron en Dios. Eso enfureció más a Satanás.
El cadáver de Iván fue entregado a sus padres diciendo que había tenido un accidente. Cuando abrieron el ataúd, vieron que tenía una gran cantidad. Este es Iván y este es su cuerpo. Lo habían apuñalado en el cuerpo, lo habían golpeado, lo habían torturado hasta matarlo ahogándolo en un lago. Algunos de los testigos que fueron conmocionados por este acto dijeron: murió como un verdadero cristiano. Iván Moiseyevich, su sacrificio fue conocido en toda Moldavia y en muchos otros lugares de la Unión Soviética. Y muchas voces se levantaron en contra del régimen por haber actuado de esta manera con un fiel cristiano, porque se conocieron las cartas y los milagros que habían ocurrido y la forma en que él fue asesinado. Hay más historias de jóvenes que fueron valientes. Aquí tenemos la historia de Vasily Drop, que también fue valiente y fue un hombre de Dios, mostrándole al ejército soviético que Dios existe con su valor, su perseverancia y su conducta intachable, orando a Dios y rindiéndose a Él cada día. Estos jóvenes fueron preparados desde su niñez por sus padres para ser hombres de valor frente a un régimen ateo, el mismo régimen ateo que está gobernando el mundo hoy, aunque no nos demos cuenta. Jurij Burda, otro joven que murió por ser fiel a Dios. El 1 de noviembre de 1983, y recuerden ustedes que la Unión Soviética cayó en 1991, los padres recibieron un telegrama con el siguiente contenido: su hijo ha perdido la vida trágicamente. Les esperamos en Semipalatinsk. Háganos saber telegráficamente su llegada, firmado el comandante de la unidad. Los padres fueron informados que su hijo había perdido la vida por un shock eléctrico mientras se bañaba bajo la ducha y que no habían podido salvarlo. Después de numerosas demandas, interrogatorios, enredos y preguntas sin respuesta, el ataúd llegó a la casa de sus padres para ser enterrado en su lugar de origen. Cuando abrieron el ataúd, el cuadro fue atroz. Los restos mortales estaban parcialmente desfigurados, la lengua arrancada, los miembros superiores fracturados, los miembros inferiores cubiertos de marcas de inyecciones. En la parte superior de los brazos y desde el mentón hasta las sienes se podían ver marcas de heridas y quemaduras. Los dedos estaban triturados. Jurij tenía tan solo 20 años, pero sus cabellos ya eran blancos. Esta es la realidad de la vida del cristiano fiel. Cuando tú sientes que tienes problemas, ¿cuán grandes son tus problemas? ¿Así de grandes son? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por ser fiel a Dios o eres un quejoso? Que Dios no me atiende, que Dios no me da todo lo que necesito. ¿Por qué si soy fiel y voy todas las semanas a la iglesia y oro todos los días, tengo todos estos problemas? ¿Tienes verdaderamente problemas en tu vida? ¿Los tienes? ¿Tienes esos problemas? No voy a leer de nuevo cómo encontraron el cuerpo de Jurij Burda. Creo que una vez es suficiente. ¿Tienes valor para permanecer de pie cuando todo el mundo se inclina frente a la bestia? ¿Estás preparándote para encontrarte con tu Dios? La última historia es de una jovencita.
Advertidos los comunistas que esta joven a escondidas instruía a los niños acerca del amor de Cristo, decidieron arrestarla. Pero para que fuera más cruel el arresto, lo retrasaron hasta el día de la boda. El día de esa boda, cuando ella acababa de ponerse su vestido de casamiento, qué maravilloso día para cualquier jovencita, ¿verdad? En ese mismo momento, las puertas se abrió con un gran ruido y la policía secreta del régimen comunista entró. Reconociendo a los policías, la joven tendió los brazos y ofreció sus puños a las cadenas que se cerraron brutalmente. Entonces miró a su novio, a su prometido, bajó sus cadenas y dijo: yo agradezco a mi celeste esposo de hacerme este regalo de bodas, esta joya por el día de mi casamiento. Le agradezco haberme considerado digna de sufrir por él. ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo por el Señor? Él dio su vida por ti. Los sufrimientos de Jurij Burba se asemejan a los de Cristo por cada uno de nosotros. Estos jóvenes pensaban así: prefiero morir por Cristo antes que traicionarlo. Ella fue conducida mientras que su prometido y los cristianos que estaban presentes rompieron en lágrimas. Todos sabían demasiado bien qué es lo que espera a las jóvenes cristianas que caen en las manos de los guardias comunistas. No se los voy a decir, solo imagínenlo. 5 años después, esta joven fue liberada. Era una mujer destrozada, totalmente rota, parecía mucho más vieja de los 30 años que tenía en realidad. Su novio la había esperado. Él dijo: era lo justo, era lo menos que yo podía hacer por mi Cristo, esperarla a ella que fue fiel. ¿Y tú eres fiel? ¿Has decidido en tu vida ser fiel al Señor? ¿Te estás preparando para la crisis que vendrá? Querido hermano, ¿estás listo para encontrarte con el Señor? ¿Lo haces todo por fe y con amor? ¿Has peleado por fe la batalla del bien? ¿Pueden otros ver a Cristo en ti cuando te ven? ¿Eres fiel por doquiera que vas? ¿Podrás tú contemplarlo cara a cara y decir: este es mi Dios? ¿Podrás tú contemplar al Señor? No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Alístate, pues el Maestro muy pronto viene en luz. Muy pronto viene en luz. Formas parte de la generación que dirá: este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Que su Espíritu entre en tu corazón esta mañana. Que puedas ser fiel donde quiera que vas. Que el Señor te bendiga.